Bienvenidos a Latino GSD en esta serie especial que estoy haciendo para celebrar, para conmemorar y para elevar las voces de los latinos, para elevar las voces de los líderes, de los emprendedores, de los empresarios que están trabajando por nuestras comunidades, que están trabajando a nivel local, a nivel nacional e incluso fuera de Estados Unidos y que nos hacen esta comunidad creciente, esta comunidad tan rica, no solamente económicamente, sino también culturalmente, ¿no? Bienvenidos a esta serie de Hispanic Heritage Month, el mes de la herencia hispana. El día de hoy estoy muy emocionado porque es una persona que la primera vez que yo lo conocí, y ahorita platicaremos cómo nos conocimos, me impactó mucho su historia y la forma en la que fue llevando ese panel en el que estábamos, ¿no? Eh, a veces es un poco complicado encontrar personas tan auténticas la primera vez que las conoces. Y eso fue algo que encontré con el invitado del día de hoy. La forma en la que hablaba, la forma en la que contestaba las preguntas e incluso la forma después del panel en el que pudimos conversar unos momentos, me hizo a mí identificar que era una de esas personas que si en algún momento regresábamos con Conectando Historias o si en algún momento teníamos un formato diferente, que es en este caso Latino GSD, él tenía que ser de los primeros y el día de hoy estoy muy emocionado de presentar a Luis Duarte. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Alan, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí y entusiasmado de esta conversación. La verdad estoy muy contento porque ahorita vamos a platicar un poquito más sobre tu empresa, sobre Amofy, que aparte el nombre a mí me encantó por lo que simboliza, pero ahorita vamos a platicar más de eso. Tu historia me parece muy interesante. Nos conocemos en un panel que está organizando Gary Community Ventures a través del fellowship de Python, que tuve la oportunidad de ser uno de los miembros del segundo cohort el año pasado, ¿no? Entonces nos conocemos ahí, empiezas a platicar sobre tu historia ahora como empresario, pero bueno, tienes una carrera enorme, ¿eh? Tienes una carrera no solamente en Colorado, sino a nivel nacional. Vienes de México, hiciste muchísimas cosas bien interesantes allá. Has estado como en la parte pública, filantrópica, has estado en la parte privada con inversiones, has estado en la parte de emprendimiento. Ha sido muy multifacético, entonces me llama mucho la atención saber, después de todo esto que estás haciendo, ¿qué es lo que te lleva a regresar al tema de emprendimiento, Luis? Oye, Alan, me hiciste recordar em, cuando estaba considerando lanzar a Mufai, hablé con mi esposa, con Vanessa, y le dije, oye, amor, se me hace que viene una nueva empresa y se me quedó viendo y me dice, no, no, otra vez no. Y yo creo, Alan, que es una enfermedad que tenemos los emprendedores. Em, Prácticamente yo creo que son tres cosas. Una, em, la posibilidad de poder crear algo que mejore las circunstancias actuales. Es algo que siempre está ahí y mi papá desde chico nos decía, no dejen de soñar, no dejen de generar cambios, no dejen. Entonces yo creo que esa es una. La segunda es que eh, me encanta aventarme a lo desconocido y explorar. En esta invitación a la que me hiciste, oye Luis, ¿quieres participar? Sí, o sea, hay muchos fellowships, muchas experiencias donde me han invitado y me dicen, oye, como que lo estamos formando mientras vuela el avión y me encanta ser parte de eso. Entonces, esa parte de aventarme y de invertir en cosas nuevas, pero aparte invertir en mí también, es la segunda. Y la tercera, en esta ocasión en particular con Amufy, había una conexión tan auténtica, tan personal de la forma en la que nace esta empresa, tan conectada con quien es Luis hoy y quien era Luis a los 5 años, que dije, esto tiene que existir. Entonces yo creo que eso me lleva a renunciar a una vida ahí de mucho glamour, trabajando para family offices en el lado de inversión
y intentar crear otra vez desde cero. Fíjate que son cosas que a veces la gente que no está en el sector del emprendimiento o que no son empresarios no entienden, ¿no? De repente, yo recuerdo que cuando dejo México y vengo a los Estados Unidos, mucha gente me decía, estás loco, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué estás renunciando a la carrera que estás construyendo? Tienes 24 años y has estado haciendo cosas importantísimas y has estado empujando cosas que el siguiente paso natural va a ser, no sé, a lo mejor un cargo público, a lo mejor esto, a lo mejor, y era como de, no sé, o sea, creo que es momento de reinventarse, creo que es momento de hacer algo diferente y es momento de descubrir también qué tan capaz soy de crear algo sin el, sin el glamour y sin el nombre y sin el respaldo y reconocimiento que tenía en Ciudad de México, ¿no? El llegar aquí creo que fue increíble porque precisamente eso es lo que te da el emprendimiento, el hecho de que puedes crear lo que en tu cabeza te imagines, ¿no? Con los equipos correctos y con el conocimiento adecuado, pero al final especialmente al principio de los proyectos es cuando a mí me emocionan más porque no hay nada, ¿no? Es como un canvas, como este lienzo en blanco y es como, ¿qué podemos hacer, no? Ahora, ¿cómo? Me causa curiosidad porque me estás platicando de esta reconexión con el Luis de 5 años, ¿no? Y aunque esto no es conectando historias y no me voy a meter a cómo era Luis a los 5 años, sí me llama la atención saber qué fue la necesidad o cuál fue el problema o cuál fue la situación que estás viendo a nivel personal y a nivel industria que dijiste, ok, creo que tengo que hacer algo. Creo que aquí hay un lugar donde esta idea que traigo en la cabeza o estas ganas de innovar o estas ganas de empujar algo diferente, cabe perfectamente. ¿Qué fue eso que detectaste y cómo lo detectaste? Desde una edad muy temprana, Alan, yo viví en un hogar donde había un sentido de responsabilidad y de ética de trabajo muy fuerte por el lado de mi papá, y había un sentido de amor incondicional y fe por el lado de mi mamá. Em, y yo era el niño del sándwich, estaba a la mitad. Tengo un hermano mayor que es mi socio en Amufa y una hermana menor. em, y, y creo que yo tomé el rol de escucha desde chiquito. Yo escuchaba y escuchaba. Era esa persona que en el salón de clases o ya cuando empezaba a tener una carrera profesional, todos hablaban y yo me quedaba callado y al último decía, pues esto fue lo que yo escuché, y entonces esa capacidad de escucha siempre ha estado muy presente. En el último rol, los últimos dos roles que tuve, primero para Somalab y luego para Imagine of Futures, que son dos organizaciones de filantropía y de inversión, eh, me tocaba ejercer mucho ese músculo porque tú sabes que cuando estás del lado del capital o del lado de la filantropía o del lado de los fondos, hay mucho ejercicio de yo sé porque yo tengo el capital, entonces yo te lo doy y te digo para dónde vayas, porque yo sé, tú no sabes. Y algo que a mí me causaba conflicto era esta tensión de ese Luis con esta industria de expertos, donde yo decía, espérate, es que no sabemos. Sí, tenemos el recurso que es crítico y es muy importante, que es el capital, pero si no está el emprendedor o si no está el líder de la organización no lucrativa, nosotros no podemos hacer nuestro trabajo, que es dar capital y ofrecer ayuda. No sabemos, somos una parte de la ecuación, pero hay que escuchar. Y entonces, en ese sentido, yo recuerdo un viaje que hicimos a Brasil
Esta era, visitamos una escuela que estaba en el centro de la favela más grande de Sao Paulo. Una experiencia muy interesante por muchas razones, pero cuando llegamos ahí y empezar a escuchar las historias de la gente, la perspectiva de la gente, Alan, yo me quedaba y yo decía, oye, ese consejo que me dio esta matriarca de la favela es lo que necesitaría escuchar el presidente de México o el presidente de Estados Unidos para mejorar las condiciones de mucha gente. Entonces yo le decía, por favor, dime que esta historia que me estás contando ya la saben otras personas. Y muchas de las respuestas eran, no, a nadie le importa. Eh, ¿A quién le gustaría escuchar? Y yo decía, ok, demasiadas historias pasan desapercibidas porque el que la tiene piensa que no va a ayudar o se siente que no es digno de contar esa historia. Y ahí había un punto importante. Entonces el ejercicio de escucha, reconocimiento que hay historias que no se cuentan y luego se pierden cuando las personas se van. Y la tercera cosa que pasó, Alan, para decir aquí hay algo importante fue, mi papá estuvo en coma 2 meses en la ciudad de Juárez, Chihuahua, y esto pasó en el 2018 y cuando estoy yo ahí en el hospital, me empiezo a dar cuenta que nunca capturé su historia. Hablo con mi hermano y los dos, híjole, tenemos tantas anécdotas, tantas historias de mi papá y ¿dónde están? No las tenemos a la mano y se nos está yendo ya. Y entonces se genera esta oportunidad de decir, bueno, mi papá ojalá se recupere, pero está mi mamá, estoy yo, está mi hermano, está mi hermana, están nuestros hijos, y había como un cierto despertar de la importancia de capturar estas historias y no ponerlas en una cosa física como un libro que de repente se podía perder por desastres naturales o lo que sea, no ponerlas en un formato donde no pudiera evolucionar con la tecnología que está evolucionando tan rápido. Y entonces cuando juntas estas tres cosas, mi papá, gracias a Dios, empieza a recuperar y todo eso cae en decir, aquí hay algo bien importante, una cosa que es importante para todos, para sentir que hay una oportunidad de pertenecer, que es cuando alguien te escucha, cuando sientes que estás platicando con alguien y no hay nadie más en el mundo y esa persona te está poniendo toda la atención, esa capacidad de escucha se representa. La segunda, estas historias que viven en personajes que uno piensa que no son relevantes, pero la persona que está en ese proyecto de construcción que estoy viendo ahorita en la ventana, o la persona que es la persona de intendencia de la escuela, o a veces pensamos que esas personas son invisibles, pero el conocimiento y la vida les ha regalado sabiduría que puede ser lo que necesita el mundo para ser un mejor lugar. Y el tercero es cómo entonces utilizas tecnología de punta para poder no solo capturar esas historias, no solo inventariarlas, pero aparte entender cuál es la sabiduría que está emergiendo y cómo podemos utilizar esa sabiduría para construir comunidades mejores. Entonces, una respuesta larga, pero eso así sale. No, te agradezco mucho porque justo es muy interesante el escuchar la historia primero por la parte de Brasil, ¿no? Conectándolo con esta parte de las personas que a veces como, como latinos, porque me ha tocado mucho verlo aquí, incluso aquí en Estados Unidos, que hay personas en las comunidades que están buscando mejorar las cosas de su comunidad y llegan equipos multidisciplinarios con presupuestos millonarios a hacer análisis increíbles y lo único que tenían que haber hecho era ir, sentarse a tomarse un cafecito de olla con una de las personas de la comunidad, porque ellos saben que les duele
Y muchas veces ellos mismos tienen la solución a sus dolencias, simplemente no las ven claros. Eso es uno de las primeras cosas que les digo a los clientes que tengo ahorita en la parte de empresarios, como Alan, como consultor, es, tú tienes el padecimiento, pero tú mismo tienes la solución, simplemente no la sabes, ¿no? Durante la plática y con la experiencia que tiene uno, puedes identificar y poder decir, ah, mira, lo que te falta es esto y lo que conectamos es un cablecito, ¿no? Pero muchas veces la, el conocimiento no formal, sino el conocimiento empírico, el conocimiento de experiencias, hace bien grande a la comunidad, ¿no? Yo recuerdo que cuando trabajaba en construcción, platicando con personas que su historia había sido de, o sea, de película, de cómo llegaron a los Estados Unidos o todo lo que sufrieron para estar acá. Y son cosas que yo nunca me imaginaba. O sea, lo podía escuchar o lo ves de repente en series o lo ves en películas o lo ves en las noticias, pero no es hasta que te lo platica una persona uno a uno mientras estás comiéndote ahí un burrito medio, medio frío a las 12 del día en un break encima de unas hojas de chirro que dices, wow, y aún así están aquí, y aún así están empujando, y aún así están sacando adelante a su familia, a sus comunidades, no solamente al lugar en el que están aquí, que es Estados Unidos, en el caso de Colorado o en el caso de Denver, sino también a comunidades fuera de las fronteras. Y están aportando muchísimo, no solamente en la parte económica, sino en la parte también cultural, ¿no? Y también la parte de tu padre, creo que eso es algo que yo entendí hace muchos años y siempre he sido una persona muy curiosa, ¿no? Entonces le preguntaba a mi mamá, a mis abuelos, incluso a mis suegros sobre sus familias. A veces le preguntaba a mi esposa, oye, ¿tú sabes de tus tíos tal y tal? Y ella, no tengo la menor idea. Entonces agarraba el teléfono y a mis suegros, oigan, a ver, platíquenme, ¿no? Pero sí es cierto, todo está acá. ¿Y qué pasa si yo quiero creer que con 34 años voy a estar aquí por los próximos 50, pero en realidad no lo sé? Y todo lo que tienes aquí, aquí se va a quedar y aquí se va a ir. No es como que lo conecte y lo baje a mi disco duro. Pero entonces llegas tú y dices, a ver, ¿cómo agarramos esto y lo conectamos con la tecnología, no? Suena buenísimo y suena muy lógico y suena muy como todas las ideas cuando se ponen en acción, ¿no? De, ay, bueno, es que es una idea muy sencilla, sí, pero a ver, todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Todo el trabajo, no solamente en la parte técnica, sino también en la parte de, ok, es una idea buena, pero ¿cómo trasladamos esa idea buena, que hay millones allá afuera, en transpiración y esfuerzo y en coraje y en acción de veras, básicamente en GSD, para hacerlo un negocio, ¿no? Porque una idea buena no significa un negocio bueno. De ¿Cómo acuerdo. haces esa conexión? Y como bien lo estás infiriendo, Alan, no es fácil. O sea, emprender, eh, es muy interesante pensar en las habilidades de un emprendedor, ¿no? De un buen emprendedor, donde yo creo que al final de cuentas es casi que no te des por vencido, sigue soñando y la capacidad de poder obtener retroalimentación de tu ambiente, de tu gente, de tus clientes, y poder iterar y adaptarte, yo creo que esas son para mí de las cosas más importantes. Pero ahorita que estamos hablando, eh, conectando a la gente que ha, como tú, Alan, como yo, como otros que han dicho, oye, quiero buscar algo mejor, quiero reinventarme. Y muchas de esas familias que fueron empujadas de su país para buscar un lado mejor, yo creo que nadie tiene mejor habilidades de emprender que los que han pasado por eso, ¿no? Yo creo que por eso en estos países en desarrollo vemos tantos pequeños negocios, vemos tanta gente, como decimos en México, persiguiendo la comida porque es un ambiente que te empuja a ser creativo, que te empuja a no darte por vencido y salir adelante. Y para mí, Amify
platicábamos antes de la entrevista que esta semana estoy muy feliz. Hemos, cerramos dos clientes muy importantes, uno con operaciones en México, pero ya es una empresa de 2.300 empleados, y la otra que estoy muy contento es eh, la fundación que comenzó el Papa Francisco, que se llama Escolas Ocurrentes, y con ellos empezamos a trabajar esta semana, pero todo el enfoque es cómo hacemos para escuchar a los jóvenes que están desconectados y cómo ellos se han dedicado por muchos años ya a, a mejorar y a crear una metodología de escucha. Entonces, el partnership que están haciendo con Amify para mí es algo súper importante. Estoy muy entusiasmado de lo que podemos hacer con ellos aquí en Estados Unidos y a nivel mundial, pero para llegar a esos dos contratos y a los clientes que tenemos, Alan, no ha sido fácil. Entonces, lo que dices tú de una idea que nació en el 2018, que yo pensaba que era nomás para mi familia, y luego mi hermano dijo, yo te ayudo, y empezar a, primero, salirte de esa zona de confort donde yo tenía un muy buen sueldo, un muy buen título, mucho prestigio, porque trabajaba para una organización que tenía capital, todo el mundo te abre la puerta, y de repente decir, esto está padre, pero esto es lo que sigue, me reinvento, como dices, Alan, es hora de reinventarme, y te caes al vacío y la única persona en la que estás apostando es en ti. Y claro, tienes tus relaciones. En mi caso, tengo la gran fortuna de tener a la mejor mujer a mi lado, mi esposa, que yo no sé, qué bueno que sigues conmigo, pero la vuelvo loca a veces, pero siempre está ahí. Llevamos ya 17 años casados, y cuando me vine aquí a Estados Unidos también una promesa de algo que yo pensaba que podía salir adelante, y ella con nuestro niño de 2 años y embarazada dijo, ok, si tú crees que esto es bueno, vamos. Entonces siempre ha sido un gran pilar. Sí necesitas sí o sí tener gente que te apoye, que cree en ti, pero al final de cuentas tienes que creer en ti, eh, porque hay momentos muy duros. Inclusive este verano pasado hubo 2 o 3 ocasiones donde dije, ¿será que vamos por el buen camino? Porque no había clientes, de repente el capital se iba haciendo más pequeño, y trabajábamos 48 horas al día. Y aún así dices, bueno, yo creo que estoy haciendo lo correcto, hay que seguir, 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 aprender, iterar. Entonces sí tienes muchos momentos donde, sobre todo como líder y como emprendedor, te dan dudas y dices, híjole, y ahora ya nomás yo no estoy solo, porque aparte de que tengo que proveer en la casa, ya tenemos un equipo que también yo me siento muy responsable de sus trabajos, de sus familias. Entonces, eh, en fin, no es fácil, pero yo creo que eso es con seguir soñando, no darte por vencido, escuchar y tener la capacidad de analizar y iterar y adaptarte, eh, tener gente que confíe en ti, pero sobre todo confiar en ti mismo. Y creo que es bien importante esta parte, es crucial. O sea, voy a como a agarrar el bisturí y empezar a cortar un poquito esta última parte, porque estás dando lecciones valiosísimas, ¿no? Lo importante que es contar con una pareja, y lo puedes ampliar, lo importante de contar con relaciones que no solamente estén ahí en las buenas, sino que estén ahí en las malas. Curiosamente, yo llevo con mi esposa, llevamos de relación 15 años, 17 de conocernos, y casados apenas vamos por el tercer aniversario. Pero ella justamente, ahorita que estabas diciendo de tu esposa, dije, bueno, han de ser hermanas o se conocen, son primas, porque justamente ella me dice sí a todo y me apoya y está y se pone la camiseta, y si le toca levantarse las mangas y entrarle a lo que, como dicen en México, a donde tope, ¿no? Ella ahí está. Y también, vamos a ser sinceros, es también una de las críticas más duras,
Cuando me estoy equivocando o cuando de repente no estoy donde debería, también es la que dice, a ver, aquí no va a pasar esto o aquí no va a pasar aquello, ¿no? Entonces, lo importante que es contar con esto, con esta red de soporte y de apoyo, porque no sé en tu experiencia, pero al menos en la mía creo que el emprendimiento es un camino muy solitario, porque a veces, al menos en mi caso, yo no veía mucho apoyo por parte de mi familia y se entiende. No viene, no el apoyo de la familia porque no creen en ti, sino porque creen en ti y no quieren que sufras, no quieren que te duela y este camino va a doler, este camino vas a sufrir, en este camino vas a padecer. Entonces, a veces las personas con las que creciste o los amigos de la universidad o las personas con las que estuviste en ciertos trabajos no entienden por lo que estás pasando, ¿no? Ven esta parte de, órale, mira, ya cerraron con la organización del Papa Francisco, ya cerraron con una nueva, pero no ven que para llegar a esos 2 sís tuvimos que a lo mejor pasar por 50 o 100 o 1000 nos, y que cada no va mermando la capacidad económica y que cada no va mermando también en la confianza y va mermando también en la forma en la que los equipos van confiando, ¿no? La segunda parte que me parece bien importante en lo que dijiste es, sí, yo tengo que proveer a mi familia, ¿no? Esa es mi prioridad número uno en la vida. Todo lo que hago lo hago por mi esposa. No tenemos hijos, pero por mi esposa, por mis suegros, por mi mamá, por mi hermano, ¿no? Mis abuelos. Pero tienes la responsabilidad también de gente allá afuera que creen lo que estás haciendo y que sus familias dependen también de las buenas y malas decisiones que tomes. Entonces, ¿cómo haces? Y diría con mentores, pero te voy a hacer esta pregunta, porque es una pregunta más de Alan. Esto creo que más te lo estoy preguntando yo para mí, más que para la gente que nos está viendo a través de esta serie. ¿Cómo haces para poder tener mentores y para poder ir navegando el sistema cuando los espacios en los que tú te has desenvuelto, en los espacios en los que tú has estado desarrollándote profesionalmente, a veces no se parecen a nosotros? No solamente en la parte cultural, sino también en la parte de tradiciones, también en la parte de cómo pensamos, también en la parte de cómo innovamos y cómo planteamos soluciones. Porque sí, aquí tengo gente que me asesora, pero no entienden al 100%, aunque traten de ser aliados, aunque traten de ser empáticos, no entienden al 100% por lo que estamos pasando. ¿Cómo manejas esta parte de que tienes seguramente un board y tienes asesores y tienes gente que te está metiendo, tienes inversionistas, pero que muchas veces no se ven como te ves tú, o no están sirviendo a las comunidades que tú estás sirviendo? ¿Cómo manejas esa parte, Luis? Me hiciste acordarme de algunas historias. Eh, Voy a contar una rápido referente a los no. Em, en junio estuve en la Ciudad de México y parte de esta red de mentores, que ahorita voy a esa segunda pregunta, te abren las puertas con muchos posibles inversionistas, posibles clientes. Y hubo una experiencia para mí que la cuento muy pronto, pero llegué a mi junta que estaba del otro lado de la Ciudad de México. Para los que no conocen la Ciudad de México, es difícil llegar de un lado a otro en tiempo. Llegué a tiempo, corrí, llegué apenas, me abren la puerta, me ofrecen un café y estoy sentado 35 minutos después sin saber qué estaba pasando. Llega la persona con la que me iba a juntar y, y su pregunta fue, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Y yo dije, pues mira, nos hizo una presentación tal y tal y tal, y quiero platicarte un poco de la empresa. Y para hacer el cuento corto, me sacó de ahí en 5 minutos y sus últimas palabras fueron, espero que hayas disfrutado el café. Y yo el café no lo había tocado y entonces la volteé a ver y le dije, pues no, y la verdad es que no me dan ganas de tomarme tu café. Y gracias por darme la puerta y me fui. Y ya,
ese tipo de cosas pasan muy seguido y tienes que empiezas a desarrollar la piel y la coraza de una manera buena, pero es difícil ese rechazo. Para mí, el sufrimiento, el rechazo, los nos, curiosamente me dan energía. Y digo, no en ese momento dices, híjole, está muy pesado, pero al día siguiente o en un par de horas después dices, ¿qué aprendí de eso? ¿Qué debo de hacer mejor? Y esto no me vuelve a pasar. Y si te vuelve a pasar, la siguiente vez va a ser menos y va a ser menos. Entonces, esa es una pequeña historia con lo que comentabas antes. El tema de mentores es es, es, está muy buena tu pregunta, Alan, porque efectivamente la vida a mí me ha dado la oportunidad de trabajar con muchos tipos de personas, con personas em, que si tú vieras su cuenta de banco no existe, porque no hay cuenta de banco, que viven en unas condiciones de pobreza muy fuertes. Y me ha tocado servirlas, que es una experiencia, es un regalo para el que lo pueda lograr. Y me ha tocado trabajar con familias tan grandes como los Walton, ¿no? Como el fundador de eBay, donde el, la cuenta bancaria, pues no nomás es una, sino son millones de cuentas bancarias, ¿no? Esa oportunidad de poder ser auténtico y humilde y ser Luis en cualquiera de los dos escenarios o en medio de esos dos escenarios, me ha llevado a construir relaciones muy bonitas, muy auténticas, muy verdaderas. Y, y yo nunca he tenido miedo de pedirle a alguien que sea mi mentor. Cuando llegué yo aquí a Colorado, hace 13 años, había un señor que le decían, híjole, es que ese señor es increíble y sabe mucho de negocios y es, como decimos en México, es una dama porque es muy respetuoso, pero aparte es muy sabio, bla, bla. Entonces yo hice lo que necesitaba para conocerlo. En un evento me le atravesé, le di la mano y le dije, señor Kelly, he oído mucho de usted, bla, 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 me encantaría podernos ir a tomar un café. Me dio la cita como 8 meses después y en ese café le dije, Jim, me encantaría que fueras mi mentor. Y se me queda viendo y me dice, ¿y qué es un mentor? Y le dije, pues no sé, pero ¿qué te parece si lo descubrimos juntos? Jim ahora es parte de Amplify también, pero, pero entonces, por un lado, eh, soñar en que puedes tener gente que en ese momento yo nunca pensé que Jim iba a escucharme, no tener miedo de pedir ayuda. Dos, a las personas que les pido que sean mis mentores, a veces son personas súper random, o sea, no tienen que ser el experto aquí y el experto allá, sino personas como dices, como tu esposa, que te van a decir la verdad. Y te van a decir, ¿sabes qué? La estás regando espantosamente. Esa entrevista que tuviste fue pésima porque mira lo que dijiste, mira lo que hablaste, tener la humildad de escuchar, bla, bla, bla. Y creo que lo otro que es muy interesante cuando vas construyendo y rodeándote de mentores en lo personal y en lo profesional, es que cuando escoges a gente que quiere ayudarte, em, durante el camino te abren puertas que nunca hubieras esperado. El ejemplo claro, hace 3 meses tuvimos que partir caminos con mi jefe de tecnología, con mi CTO, porque las cosas no estaban funcionando y somos una empresa de tecnología y de escucha, pero tenemos mucha tecnología. Ahora, ¿cómo le hago para encontrar al siguiente candidato? Y uno de los mentores que tenemos, ella estuvo parte de la Asociación de Tecnología en diferentes lados. Entonces le escribí y le dije, oye, que quiero buscar a mi siguiente líder de tecnología, pero quiero que sea mujer. Y me dijo, ok, déjame ver qué puedo hacer. Alan, ella abrió sus redes y me conectó con 15 candidatas que habían sido ya CTOs, habían sido líderes, habían trabajado en Microsoft, en Netflix, en Cisco, en todas estas empresas. Entonces pude entrevistar a todas y la semana pasada dimos una oferta a Rashna, ella viene de la India pero está en San Francisco,
y aceptó y ahora la tenemos. Entonces, esas relaciones, esos mentores que de repente dices, aquí yo siento algo, vamos a ver. eh, y cuando necesitas, lo que sí necesitas hacer es saber pedir ayuda, porque solo no podemos, y si es un trabajo solitario, hay que pedir ayuda. Y cuando la gente está ahí por ti y porque cree en tu visión y en tu misión, te va a ayudar, aunque sea a detenerte la puerta o a abrirte puertas. Fíjate que qué curioso es esto que acabas de mencionar, porque sí, precisamente como empresarios, a veces he visto mucha gente que dice: "No, es que cómo yo voy a pedir ayuda, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir si siempre vienen por mí por soluciones?", ¿no? Es como, ay, no, mi prestigio. Y el problema muchas veces, y lo que he identificado que genera estos tropiezos, no me gusta la palabra fracasos porque yo los transformo en aprendizajes, pero al final son tropiezos y son cosas que a veces duelen económicamente y a veces duelen en muchas formas, ¿no? Pero creo que muchos de esos tropiezos y muchos de esos errores vienen desde el ego, ¿no? El decir yo ya sé todo o el desconectarte tantito y olvidar de dónde vienes, a quién estás sirviendo y hacia dónde vas, ¿no? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el objetivo principal? Eh, y sí, justo uno de mis mentores, una de las personas que más he aprendido de él, y tiene muchísimo tiempo que no nos vemos, creo que 9 años que no nos vemos, este, pero a él le aprendí muchísimo, se llama Juan de Dios Barba, él es empresario en Ciudad de México, fue expresión de Coparmex Ciudad de México y muchas otras cosas, y él, una de las primeras frases que me dijo y que me enseñó sin siquiera querer enseñármela, fue: "El no ya lo tienes, el no ya lo tienes". No importa en qué lo apliques en tu vida. En ese entonces, en la universidad, él decía: "Si tú quieres conquistar a una chica, tienes 2 opciones, el no y el sí. Si tú quieres ir y buscar un empleo, tienes el no y el sí. Pero si tú no intentas, solamente tienes una opción. Si tú no preguntas, si tú no hablas, si tú no te pones en el lugar, si tú no te pones en el spot, solamente tienes una opción y es el no. Arriésgate, 50-50". Sí, a lo mejor si lo analizas más a fondo, dices, tal vez no es 50-50, tal vez en algunos casos es 99-1, ¿no? O 99.9 progresivo 1, pero al final hay 2 opciones, un no y un sí. Y cada no que te van dando y cada puerta que se va cerrando es una oportunidad nueva y es irte acercando a ese lugar. ¿Por qué? Porque a lo mejor aprendes a refinar tu mensaje o a lo mejor aprendes la forma de cómo comunicar, ¿no? O qué personas sí, qué personas no. A veces aprendes a qué tipo de actitud, más que las habilidades, qué tipo de actitud quieres en tu organización. Entonces, qué importante, y lo mencionas perfecto. Somos una empresa tecnológica y no tenemos director tecnológico. ¿Qué estamos haciendo, no? Pero es bien importante y me gustaría saber cómo identificas ese momento de poder decir, ok, creo que tengo que tomar un segundo y evaluar si esta relación, en este caso de negocio, ¿no? Pero también aplica en relaciones personales o en otras áreas. ¿Cómo identifica Luis que tal vez es momento de parar y con la misma energía y con el mismo amor y el respeto que iniciaste algo, es con el mismo amor, la energía y el respeto que debe de terminar algo? ¿Cómo haces tú para identificar eso? Porque es algo de lo que yo he visto que a mí y a otros más te cuesta trabajo. ¿Dónde tienes que parar? When enough is enough. Me encanta, me encanta esta entrevista, Alan, porque me estás haciendo también reflexionar. eh, y es algo que ya eh, lo, es un músculo que he ido avanzando, porque inclusive ayer tuvimos una junta de equipo y noté ciertas cosas y le hablé a ciertas personas del equipo y yo iba
iba, iba manejando, en fin, haciendo muchas cosas y aún así pude sentir, aquí hay algo y ya no me espero porque ya confío mucho en esa intuición de Luis. Entonces hablé y ambas personas me dijeron, sí, aquí hay algo. Entonces dije, órale, hay que arreglar las cosas, ya les toca a ustedes, yo nomás lo levanto. Hay algo, creo, que tiene que ver con conocerte y conocer tus valores. Esa pregunta de when enough is enough, yo creo que me ha ayudado a mí mucho, Alan, y han sido transformados durante el tiempo, pero me ha ayudado a mí mucho saber cuáles son mis valores. Y el valor de la confianza y el valor de la autenticidad y el valor de la verdad, eh, aunque duela, pero el valor de decir la verdad para mí es muy importante. Entonces, eh, ya hay otros valores que yo aprecio mucho. Por ejemplo, me gusta mucho el valor de disfrutar sin hacer daño. O sea, la vida, estamos aquí, como decíamos al principio, es corta, no sabemos, hay que pasarla bien, pero pasarla bien sin hacerle daño al vecino, sin hacerte daño a ti, sin hacerle daño al planeta, que es el único que tenemos. Entonces, temas así, pero cuando yo siento que hay un tema de desconfianza, de falta de decir la verdad, de falta de responsabilidad para tus acciones, inmediatamente empiezo el radar, ¿no? Aquí hay algo, aquí hay algo. Y la vida me ha llevado al principio confiaba mucho, siempre la verdad es que confío. Yo soy de esos que dice, la confianza la tienes, la puedes perder y la puedes recuperar también, pero cuando empiezo a ver yo esa, y luego hay patrones que no nada más es conmigo, sino también con gente alrededor de la empresa o alrededor de los amigos, ahí es cuando digo, yo tengo la opción. Yo tengo la opción y es mi decisión, en este caso como líder de la organización, de seguir apapachando esos comportamientos y entonces hacer que mi cultura organizacional esté bien con esos comportamientos o decir, ¿sabes qué? Ese valor no solo no comulga con Luis, pero no comulga con la organización. Y entonces es mi responsabilidad como líder decir, tengo que remover ese comportamiento de raíz, porque si no, entonces no estoy cumpliendo con mi rol. Y cuando es una relación más personal, hago lo mismo. No estoy cumpliendo con el rol de ser auténtico conmigo mismo. Entonces me ha tocado romper muchas relaciones con amigos, con mentores, que yo pensaba que era un buen mentor y de repente vi cosas que no comulgábamos. Pero algo que dices que me encanta que lo mencionas porque siempre es muy importante. Hay una persona que está como en estos reality shows como el de los tiburones, Shark Tank, pero está en Londres y allá se llama el Calabozo de Dragones, Tanto Castillo, y ella dice que cuando le entrevistaron para ser una dragona, para poder ser de los que invertían y dan feedback a los emprendedores, le dijeron, sabes que tienes todas las credenciales, pero eres muy buena. Puedes como que cambiar tu actitud y ser un poco más mala, así para que a la audiencia le guste más. Y en ese momento ella pensó y dijo, pues quiero este trabajo, yo creo que pudiera cambiar algunas cosas. Y luego dijo, oye, pero si mi carrera me ha llevado a ser tan exitosa y tan feliz como soy, ¿por qué voy a cambiarlo por un programa? Entonces regresó con los editores y los de televisión les dijo, no, yo voy a seguir siendo como soy, si no me quieren, pues búsquense a otra dragona. Le dieron el puesto y ha sido algo padrísimo para todos los que vemos el programa. Entonces, con esto me refiero a lo que dices, el, el querer tratar a la persona y a las personas con amor, con respeto, independientemente si es una situación de muchas emociones, es una situación de que hay mucha traición o todo, eh, el poder perdonar y elegir el amor, y puede ser el amor hacia ti, oye, yo me quiero suficiente, entonces te voy a hacer a un lado porque me está dañando, o puede ser ambas, el amor hacia ti y el amor a esa persona, decir, aquí no estás
la verdad es que no estás feliz, déjame te ayudo, te doy un empujoncito para que busques la felicidad en otro lado. Ese respeto y ese amor, yo creo que la vida da muchas vueltas, entonces mientras se trate a las personas con esa responsabilidad, creo que cuando regrese la vida y que ellos necesiten ayudarte, el haberlas tratado con respeto, con humildad, con amor, creo que sí, tiene mucho retorno. Me encanta eso porque sí, la vida da muchas vueltas. La vida da muchísimas vueltas. Entonces, a veces toca estar arriba, a veces toca estar abajo, a veces toca, eh, a veces piensas que las cosas, las situaciones o las pruebas o las personas que conoces en un momento de tu vida solamente están en ese momento, pero el destino y la vida y todo esto te los regresa y no sabes si va a ser para bien o para mal. Entonces, qué mejor que tratar de ser íntegro y qué mejor que tratar de siempre tener esa parte de respeto, ¿no? Ahora, Luis, muchas de las cosas que estás diciendo me encantaría como ahondar más, me encantaría meterme mucho, mucho, mucho más. Es muy complicado poder condensar la experiencia que tienes en la parte filantrópica, la experiencia que tienes en el sector privado, la experiencia que tienes como emprendedor, más la experiencia que tienes como ser humano en un episodio tan cortito, ¿no? Pero me gustaría saber qué son esas cosas que Luis hace, no importa qué esté pasando en el mundo, ¿no? ¿Qué son esas cosas que Luis hace para get shit done? ¿No? ¿Qué son esas cosas que tú dices? A ver, sí, nos podrá estar yendo bien, pero yo tengo que hacer esto. Nos podrá estar yendo horrible, pero yo tengo que hacer esto, ¿no? John Maxwell, tuve la oportunidad de conocerlo en Ciudad de México y fue una de las cosas que más me impactó de él, ¿no? Que decía, ¿cuáles son esas 5 cosas? Él lo planteaba como un hacha cuando tratas de tirar un árbol enorme, un árbol gigante. No vas y le pegas duro porque te vas a cansar y en una semana no vas a poder levantar el hacha. 5 cosas. Hay gente que hace 5, hay gente que hace 2, hay gente que hace 10. ¿Cuáles son las cosas que Luis hace para GSD? Mm, Muy buenas preguntas. Estoy pensando en algunas cosas. Desde, desde muy pequeño, Alan, tengo eh, la enseñanza de estos mentores, o no sé si fue mi papá o alguien, que me decía, visualízate, siempre visualízate. Vas a entrar a una reunión importante, visualiza la reunión, visualiza lo que va a pasar. Vas a lanzar una empresa, visualízate. ¿Dónde te quieres ver a 3 años, 5 años, 20 años? Eh, yo creo que una de las cosas que hago para hacer cosas es que entiendo que es una montaña rusa, sobre todo en este tema de emprender, pero sé a dónde quiero llegar y sé que si no hago nada, menos voy a llegar. Entonces, el tener la visión, eh, aunque sea borrosa, pero la visión de decir, yo voy para allá, no importa si camino para este lado o camino para este lado, tengo que cruzar un puente, pero caminar. Como que esa parte de un paso más, un paso más, un paso más. Hace poco me tocó escalar el Pikes Peak. Traía muchas ganas de hacer Pikes Peak, que son una montaña muy grande aquí en Colorado. Le decimos 14ers porque son 14,000 pies de altura a nivel del mar. Y fueron 12 millas, 12 horas. Híjole, la última milla, Alan, yo decía, eh, ya no me puedo regresar. ¿Dónde está el helicóptero que va a venir por mí? Y al final de cuentas era, respira y un paso más, un paso más. Entonces eso siempre, yo creo que es una de las cosas que siempre hago, entender que es un paso más. La segunda que siempre hago es, me gusta estar muy presente.
Entonces, si estoy y fallo todo el día, o sea, ahorita que estoy pensando, me gusta estar muy presente si estoy con mi niño de 12, con mi niño de 14, con mi esposa, con temas de trabajo, ahorita contigo, me gusta estar súper presente. Y de nuevo, como dices, no fracaso, pero me tropiezo muy seguido. Pero eso también lo hago y lo hago porque entiendo que si yo cierro los ojos de nuevo visualizándome, cuando sea, si me permite Dios ser abuelo, me va a encantar regresar a ese momento y decir, fíjate, un día tuve una entrevista tan padre con Alan y estuve tan presente que pude disfrutarla. Entonces me veo y por eso quiero estar presente el día de hoy con mis niños, con mi familia, mi trabajo, contigo. Eh, entonces, un paso siempre adelante, estar presente. La otra cosa que hago es, soy muy compasivo conmigo, soy muy bueno para perdonar a todos. Si alguien de repente hace una cosa así súper gacha y digo, bueno, pues ya, ni modo, ya. Prefiero perdonarlo para no cargar con eso. Y a veces el que menos perdono es a mí mismo. Entonces, llevo ya unos años donde me perdono mucho y digo, no pasa nada. O sea, me equivoqué, esto aprendí, tengo que pedir perdón acá, vámonos, lo que sigue. Entonces esas tres cosas son las que se me vienen a la mente porque el perdonarte te ayuda a seguir caminando, el seguir caminando siempre hacia adelante, aun cuando de repente te desvías, el estar presente. eh, y la otra, Alan, que te diría en este bote pronto de tan bonita pregunta es, eh, soy muy agradecido con Dios por las oportunidades que me ha otorgado, muy agradecido con la comunidad con la que me he rodeado, con mi familia, con mis papás, mis ancestros, eh, con mis clientes que nos dan la oportunidad de servirlos para escuchar a más gente. Entonces, el levantarme y hacer mi meditación, mi oración, mi agradecimiento, creo que es algo también que me ayuda a estar listo para la aventura de ese día. Son cosas que se me ocurren. Qué interesante y creo que algunas de estas respuestas se van a repetir porque platicando, no solamente para ese proyecto, sino platicando con líderes, con empresarios, la parte de la visualización es bien, 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 bien importante. Yo recuerdo cuando tenía 19 años, tal vez, que estaba en el centro de negocios apenas aprendiendo un poquito en el centro de negocios de la UNAM, aprendiendo emprendimiento. Yo me imaginaba, o sea, me bajaba del carro en la universidad, lo dejaba en la facultad y mientras iba caminando a la oficina o iba caminando a mi clase, iba pensando, ¿qué pasaría si ahorita me encuentro a alguien de la Gaceta Universitaria y me dicen, tú eres Alan, el del centro de negocios, ¿verdad? A ver, una entrevista rápido. ¿Qué le diría, no? Y entonces todo el tiempo iba imaginando, o qué pasaría si de repente veo a alguien con quien quiero conectar y necesito algo de esa persona para traerlo al centro de negocios, ¿no? Y entonces decía, pues le diría, ¿no? Y entonces practicaba en mi cabeza cómo lo haría, pero aparte también cómo los movimientos, las palabras, la forma, la imagen verbal y no verbal, ¿no? Y de repente mi novia, en ese entonces mi esposa ahora, me decía, Itzel, me decía, oye, a ver, pero, ¿qué estás haciendo? O sea, te veo como que estás acá pensando en otra cosa, ¿no? Como el meme de seguramente está pensando en otra. Ella me decía, ¿qué estás pensando? Y yo era como de, no sé, me estoy imaginando qué pasaría si alguien del periódico llegara y me entrevistara y ella de, ¿por qué? ¿Por qué te entrevistarían a ti, no? Y es como, no sé, solamente se me ocurrió. Y de repente cuando pasaban esas cosas, no titubeaba porque estaba preparado para el momento, ¿no? Y la otra parte que me gusta mucho es el agradecimiento. A veces los proyectos se complican y a veces la carga de trabajo es muchísima y a veces no todo es miel sobre hojuelas y va a haber momentos de tensión y va a haber momentos en los que incluso va a haber peleas en el equipo, con los clientes, con la gente con la que trabajas, con tu entorno, proveedores, etcétera. Pero siempre recordar, al menos yo trato, ¿no? De decir, ok, el momento que estoy pasando con mi familia, el momento, me gusta mucho hacer snowboard, entonces el momento que puedo estar sentado un lunes o un martes en la montaña, subiendo y luego bajando y cayéndome y rodando por toda la montaña,
es gracias a todo esto. Y es gracias a la gente que confía en nosotros. Y es gracias a la gente que me permite que este momento tan complicado, o sea, toda esta tensión, no es la tensión del momento, sino es el que yo pueda disfrutar de mi familia, el que yo pueda tomarme unas vacaciones, el que yo pueda ver a mis abuelos, el que yo pueda estar con mi esposa un día en el que la mayoría de la gente no podría porque tienen que trabajar, ¿no? Entonces, no importa si es bueno, no importa si es malo, agradecerlo porque es la consecuencia de lo que pedías, ¿no? Yo digo que las oraciones, no más bien los problemas del día de hoy son las oraciones del día de ayer. Entonces, tener que tener mucho cuidado con qué es lo que estás pidiendo, ¿no? Porque se va a dar, se va a dar. Entonces, qué increíble, me encanta saber qué es lo que tú haces y ver cómo se alinea con lo que yo hago, ¿no? Entonces, me hace pensar que voy en el camino correcto para un día poder ser, este, tan exitoso y poder ser un empresario como tú. Luis, ¿cómo cómo imaginas el impacto de los latinos, y más que los latinos, de las minorías en Estados Unidos? ¿Cómo imaginas ese impacto en los próximos 10 años? Mucho se habla de que en el 2050 los latinos van a ser mayoría, y mucho se habla de que en el 2050 vamos a ser la quinta economía del mundo, y mucho se habla de eso, pero muy poco se habla sobre lo que tenemos que hacer el día de hoy para que no solamente seamos una mayoría, sino que seamos una mayoría informada, una mayoría que tenga impacto, una mayoría ordenada, una mayoría que pueda sacar adelante no solamente este país, sino las áreas, los países en los que nos encontremos. Mucho se habla sobre el impacto económico, pero muy poco se habla sobre cómo podemos transicionar de lo que tradicionalmente nos piensan como latinos a explotar el potencial que realmente tiene la comunidad, e incluyendo a otras minorías, no solamente los latinos, pero es lo que se está hablando mucho en Latitude y en los consejos y en las reuniones y en los lugares a nivel Estados Unidos sobre ese 2050, pero ¿cómo lo imaginas? ¿Cómo ves ese impacto? Y desde tu experiencia en filantropía, desde tu experiencia en sector de inversión, ¿qué crees que deberíamos de hacer para realmente estar preparados para ese 2050? Yo creo que eh, primero tenemos que entender que como latinos traemos, y como minorías, como eh, personas que traemos otras culturas, otras tradiciones, independientemente si ya nacimos en este país o nacimos en otro país y somos implantados en este país, eh, una de las partes más importantes, Alan, es abrazar nuestra cultura y, y poder entender y ser agradecidos de ese pasado, porque es lo que nos hace únicos. Yo creo que el poder abrazar la forma en la que los latinos nos divertimos en la vida. Hablábamos con una persona que es de Colombia hace poco. Ella vivió en Australia, en Alemania y luego en Francia mucho tiempo y ahora regresó a Estados Unidos. Y me decía, Luis, es que una de las cosas que me encanta de los latinos es cómo estamos siempre, tratamos de traer alegría, pero de los mexicanos es que se ríen de todo, o sea, hasta de la muerte, ¿no? O sea, entonces, el abrazar ese tipo de cosas como emprendedor a mí me encanta porque ya sé que hay días bien difíciles y digo, mira, si estoy leyendo el libro, la historia de Luis, este capítulo, híjole, está bien pesado, pero sin este capítulo la historia completa no es tan padre. Entonces, me ayuda a abrazar mi cultura. Entonces, esa es una de las cosas que yo le diría a todos latinos, cualquier otra raza, cualquier otra religión, etnicidad que esté en este país, abracen su cultura, porque aunque hayan tenido un antecedente y unos ancestros que han sido lastimados, esclavizados, minimizados, humillados, todas esas experiencias a ti te hacen más fuerte. Entonces, entre más entiendas de dónde vienes, más fuerte vas a salir adelante. Eh, y entre más escondas de dónde vienes, menos ventaja tienes para competir. Entonces, esa es una. Eh, el impacto
de lo que está pasando en Estados Unidos, yo me preocupa mucho los cambios que ha habido con esta administración, sobre todo siendo un latino en México. Yo me acuerdo en la primera administración, con toda la narrativa hacia los mexicanos, yo estaba muy asustado y tenía un visado de trabajo que solo duraba un año. Entonces decía, uy, o sea, si esto me lo quitan, ¿qué voy a hacer? Y voy a tener que regresar a México y gracias a Dios podía regresar a México, pero no sé si podía regresar a Estados Unidos. Entonces, muy complicado. Entonces, no está fácil, no está fácil para ciertos grupos que estamos aquí bajo la administración actual. Sin embargo, eh, platicando con gente a nivel consejos corporativos, a nivel industrias, todos están buscando talento latino o de otros grupos minoritarios porque vienen con un poder adquisitivo muy fuerte o venimos con un poder adquisitivo muy fuerte, trabajamos como locos, trabajamos mucho y sabemos disfrutar también. Entonces, creo que estas tendencias macroeconómicas, la gente se está despertando. Eh, yo diría, eh, este tema que platicábamos antes del no darse por vencido, el, ah, eh, eh, la facilidad que tenemos de, oye, pues si no funcionó esto, vamos a hacer esto, ya vamos a hacer esto, y a quién conozco, y esta facilidad de relacionarnos hay que explotarla, porque es a través de relaciones que las cosas salen adelante. Eh, y no se intimiden. Eh, yo recuerdo esta experiencia que le he contado en algunos otros círculos. El primer consejo de dirección al que yo pertenecía aquí en Estados Unidos, llegué y eran 9 personas más, todas, eh, vamos a decir, arriba de 65 años, 60 años, eh, complexión completamente anglosajona, o sea, blancos, ojo azul, ojo verde, pelo blanco, pelo güero. Y cuando yo entro y, y trato de acomodar mi silla, me volteé a ver una de las personas y me dice, café, por favor. Entonces yo inmediatamente volteo y con crema y azúcar y me dijo, no, black coffee. Eso fue. Ya fui por la agarré, serví café, ofrecí si alguien más quería, me tocó servir a algunos. Y luego me senté enseguida de la persona que me había pedido que le sirviera café y se me voltea a ver y en ese momento el presidente del consejo anuncia que me estaban invitando ya como parte del consejo y yo tenía 30 años eh, y no veía cómo esta persona se quería meter abajo de la mesa. em, y yo la verdad es que tomo esa anécdota y esa historia me siento súper bien, o sea, muy orgulloso porque no me hizo sentir menos, pude servirle, eh, pero tampoco me quitó quién soy. Entonces, en la junta yo hablé lo que tenía que hablar, ofrecí la sabiduría que tenía que ofrecer y a lo que sigue, ¿va? Entonces, de repente toda esta narrativa en contra de nosotros o de contra de que eres diferente, uno tiene la capacidad de voltearla, aun cuando hay personas que te van a aventar odio, te van a aventar, eh, uno tiene que saber quién es y seguir adelante. Entonces, son algunas de las reacciones, Alan, a tu pregunta. Muchas gracias por eso y esa anécdota, yo creo que está increíble. O sea, me encantó. La verdad que la estabas contando, lo bueno que esa parte no me ven, pero me estaba dando mucha risa porque es cachetada con guante blanco. O sea, precisamente en estos boards me ha tocado estar en ciertos boards, me ha tocado, pues también sentir cuando mi primer board grande fue el de Coparmex Ciudad de México y tenía 22 años. Entonces había gente que decía, o sea, mi empresa más joven tiene tu edad, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo aquí? Y de repente no la piensas, pero el karma regresa. Entonces, qué curioso. Y ya para cerrar, Luis, para respetar tu tiempo, me gustaría saber, porque yo soy muy fan, yo soy muy fan de Maslow y su pirámide, ¿no?
Entonces, en la pirámide de Maslow vas avanzando y el último punto es la parte de la realización, la parte de trascender, el legado. ¿Cómo, ¿Cómo ves o cuál piensas que va a ser el legado de Luis, de tu trabajo y súper importante, cuál es el legado de Amofy? ¿Cuál es el legado de tu compañía? Porque precisamente de eso va, de preservar el legado, de preservar las historias, de preservar lo que nos hace quienes somos. Al ser una aplicación, al ser una empresa, al ser una plataforma de legado, ¿has pensado cuál es el legado de Luis? Muchas veces hago este ejercicio de escribir mi obituario. De nuevo, en este ejercicio de visualización es un ejercicio muy fuerte y ahora lo que hago, Alan, es no solo hacer el ejercicio del obituario, pero me ha empujado a escribirle mis cartas de despedida a mi esposa, a mis hijos, a mi familia. Y no llego a escribir toda la carta porque estoy como Magdalena, llore y llore, pero me ayuda mucho. Entonces sí, creo que para mí, mi legado, si al final de mis días alguien pudiera relatar mi historia como Luis fue alguien que siempre que podía hacía que una persona o que el planeta estuviera mejor. Eh, si era una persona, porque pudo escucharla, porque pudo ayudarla, y si es el planeta, porque levantó una basura que vio en el jardín. Eso para mí es el mejor legado, el que todos los días pude hacer una acción buena para alguien o para el planeta. Ya gané. En cuanto a la empresa, híjole, Amufy, eh, me encantaría que fuera una organización que ayude a la humanidad más adelante a reconectarse con su humanidad. Y esto lo voy a decir de otra forma. Estamos levantando voces de personas que generalmente no eran escuchadas y empezamos a formar un repositorio de evidencias y de verdades, que con el avance de inteligencia artificial generativa y todo esto que está de deepfakes y todo, yo digo, qué padre poderle regalar a la humanidad un repositorio para regresar a lo que nos hace humanos, que son estas experiencias y estas historias. Para mí, el legado de Amplify es poder regresarle a la sociedad esa reconexión. Entonces, de muchas formas, ojalá lo lograremos con muchos socios, con muchos clientes, con muchos colaboradores y, en fin, yo creo que eh, eso más que nada. Me encanta. En un mundo tecnológico y en un mundo en el que cada vez estamos más conectados, pero más desconectados personalmente, qué importante es el reconectar con la humanidad y con lo que nos hace humanos, ¿no? Con lo que nos hace, esa imperfección que nos hace perfectos, ¿no? Luis, muchas gracias. Agradecer tu tiempo, agradecer el espacio, agradecer los consejos. La verdad aprendí muchísimo. Estoy seguro que la gente que lo vea va a aprender muchísimo y va a generar, que es lo que busco, que genere conversación, que genere acción, que la gente empiece a accionar y que vean que no importa dónde estamos hoy, no importa las situaciones por las que hayamos vivido o que hayamos atravesado, lo que importa es hacia dónde vamos y lo que importa es lo que queremos lograr, ¿no? Entonces, agradecerte por tu tiempo, agradecer tu espacio, el espacio en tu agenda. ¿Cómo podemos conectar contigo? ¿Cómo podemos estar en contacto con lo que estás haciendo como Amofy? Obviamente los links van a estar aquí, pero ¿cómo podemos conectar contigo, Luis? Sí, búsquenme en la página www.amofy, es amoofy.com. Es un acrónimo de A Moment of You, porque tú eres el que estás contando la historia, entonces amofy.com. Si usan LinkedIn, encuéntrenme. A mí me encanta platicar así, inclusive con gente que nada más me escribe y
oye, quiero tomarnos un café, platicar de algo, entonces, por favor. Y Alan, dejarlos con esto que resaltaste. El pasado no define quién somos, pero entender nuestro pasado nos ayuda a impulsar la mejor versión de nosotros hacia el futuro. Muchísimas gracias por este espacio. Me encantó la conversación. No, muchas gracias a ti. La verdad es que lo tenemos que hacer con y sin cámaras, ¿eh? Te voy a tomar la palabra. El no ya lo tengo. Pero muchas gracias, Luis. Amigos, pues nada, agradecerles por haber escuchado este episodio en esta serie especial que estamos desarrollando en Latino GSD para Hispanic Heritage Month. Muy emocionado y muy agradecido de poder platicar y de poder tener estas conversaciones que muchas veces no podemos tener por la agenda o por el tiempo, y al mismo tiempo grabarlas y que queden ahí, y esos aprendizajes, esos tropiezos que hemos tenido como emprendedores, como empresarios, como humanos, se conviertan en el motor para que podamos seguir accionando como comunidad. Es bien importante que celebremos nuestra cultura, es bien importante que celebremos lo que nos hace diferente. Y pues nada, agradecerlos, los espero mañana con otra historia más. Y pues nada, seguimos aquí. Muchas gracias.